Bueno, buenos días y buenas tardes, depende de dónde estén cada uno. Aquí estamos en este espacio de Pensando lo Vincular y con esta modalidad de encuentro, la virtualidad que nos permite estar cerca de alguna manera, ya hace bastante tiempo, entre el 2020, el 2021 y el 2022, en lo que va del 2022, pero bueno, con la alegría de que crear tanto este espacio de Pensando como el espacio de cultura, como el espacio de las conferencias virtuales, son estos espacios necesarios para la pausa, ¿no? En momentos tan vertiginosos hace falta, siempre hace falta detenerse para pensar qué se está haciendo con nuestras prácticas. Se traten de prácticas institucionales, educacionales, grupales, clínicas, de acuerdo a lo que cada uno pueda dedicarse, la pausa, ¿no? La pausa para poder pensar, la pausa para poder producir. Así que bueno, valoramos mucho estos espacios y valoramos mucho que nos acompañen. Y hoy tenemos la suerte de tener una presentación de Yago Franco sobre su libro, y antes de presentarlo a Yago y el título y demás, eh, voy a anunciar la próxima actividad donde se va a presentar, o sea, el eje temático, lo vamos a recordar, la vez pasada se dijo, pero lo voy a recordar, el eje temático de todo el año es afectaciones, cuidados y trama social, clínica contemporánea, ¿sí? La actividad la próxima actividad, que es el 3 de junio, hay una presentación, estamos muy productivos con las presentaciones de libros, se trata de nada más ni nada menos que Entre Hermanos, pero que es una nueva edición actualizada, Sentido y efectos del vínculo fraterno, que van a estar en la presentación María Laura Méndez y Vicky Cohen, dialogando con Susana Matus y Sara Moscona. Resalto porque es una edición actualizada. Bueno, y hoy tenemos el gusto, el placer enorme, de la presentación del libro de Transfiguraciones, Psicoanálisis de la pandemia y Psicoanálisis en la pandemia, a cargo de Yago Franco, un libro que recomiendo, es excelente, y ayuda a pensar muchas cosas al respecto, y además muy interesante las dos partes del libro, digamos, en la que divide, ya nos va a contar por qué, de la pandemia y en la pandemia. Además del concepto de transfiguraciones, ¿verdad, Yago? Porque vos venís siguiendo ese concepto, esa idea de transfiguraciones, no solamente en tu libro, sino que vos la seguís desarrollando. Bueno, voy a presentarlo a Yago, psicoanalista y escritor, presidente del Colegio de Psicoanalistas entre 2019 y 2021, secretario científico entre 2013 y 2015, vamos con los números raros, es coeditor de la revista virtual El Psicoanalítico, autor de libros como Magma con Nelio Castoriadis, Psicoanálisis, Filosofía y Política, Más allá del malestar en la cultura, Sociedad, Subjetividad y Clínica, Paradigma Borderline de la afánesis al ataque de pánico, bueno, y el libro desde ya, y Sara Moscona, que va a dialogar, a conversar con Yago, licenciada en Psicología, UBA, bueno, miembro titular de APPG, miembro titular de Función Didáctica de ABDEVA, docente de ambas instituciones y autora de diversos trabajos en las especialidades de familia y pareja. Entre otros libros, Psicoanálisis de pareja, Del amor y sus bordes, Entre hermanos, Sentidos y efectos del vínculo fraterno, Dispositivos clínicos en psicoanálisis, alianzas entre pares, fraternidades, colectivos abiertos, tramas sociales. Y no seguimos, porque si no, con los dos, si seguimos con sus currículos, nos va a llevar el tiempo y queremos escuchar a Yago y a Sara. Bueno, Yago, te escuchamos, adelante. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Nelida, por la invitación. Nada, estoy dispuesto a lo que vaya surgiendo. ¿Sí? Encantado de estar en este espacio y de intercambiar con ustedes. Siempre me parece que el intercambio es lo más
valioso y me parece que el intercambio con Sara, por otra parte, es un lujo, así que vayamos yendo. ¿Te parece empezar por el título? Bueno, yo si quieren puedo hacer como una pequeña, breve resumen del título y de Dale. las dos partes y vamos intercambiando, porque yo quería contarte, Yago, que nosotros, además de haberte invitado a vos para hablar de este tema, tenemos dos revistas nuestras de la asociación, en las cuales una se llama Vínculos en tiempos de incertidumbre, posibles e imposibles, que fue en el 2020, y la otra, digamos que la verdad que agradecemos a, a nuestra, a nuestra comisión de publicaciones porque nos impulsó como a ponerlo en palabras, así como vos hiciste este libro, y el otro se llama Vínculos a la intemperie y ahora qué. En 2 años fueron estas producciones, así que yo creo que todas las personas que están acá, muchos han sido autores de esta revista, tienen mucho para aportar de lo que han escrito. Pero yo quería decir que, eh, además de felicitarte, porque es un libro que uno lo tiene que tener en la cabecera mientras haya pandemia o pandemias, las que sigan, si es que va a haber, ojalá que no, pero pinta feo. Pero este es un libro escrito a la par de los acontecimientos, y es un intento de elaborar todo lo que nos ha hecho quedar expuestos a lo real del planeta. Entonces yo quiero entrar en lo que Yago define como transfiguraciones, y lo voy a hacer en la página 77, donde él define transfiguraciones, porque, porque dice así: ¿por qué utilizamos el término transfigurar? Después se nos irá aclarando, pero dice, partimos de la figurabilidad psíquica como una exigencia de trabajo que la psique impone a la pulsión para que ésta ingrese a la misma, figurándose en representantes representativos, ideativos o afectivos, sea en el lenguaje del originario como el de lo primario y lo secundario. También entiendo que la figurabilidad es algo previo a la condensación y el desplazamiento. Y esto lo dice en relación a Freud, que no lo da como previo. Y esta es una posición diferenciada de la freudiana, dice en la cual los deseos se figuran, lo que debe comprenderse, sostenemos, como un segundo acto de figurabilidad. Y sigo un poquito más, y si quieren después le preguntamos a Yago algo más. Él dice que él toma esto del capítulo 6 de la interpretación de los sueños y de la carta 52 de Freud, que figurabilidad alude a transformación, mutación, cambio de figura, metamorfosis. Figurabilidad, bueno, justamente como previa a estos mecanismos básicos de condensación y desplazamiento. El cambio de figura, ¿por qué dice él? Porque el psiquismo es la puesta en figuras de las pulsiones bajo la forma de deseos, fantasías, afectos y pensamientos. ¿Por qué el cambio de figura? Ahora sí, entrando en el tema del COVID, va a decir, por la desmesura, que no conoce límites, el deseo de siempre más, y que lleva a la destrucción. Y que Yago nos va a decir que es un modelo fáustico, partiendo de Goethe, ¿no? Del pacto con el diablo por la desmesura, por el sin límites, por la destrucción, por el siempre más, por el consumo, la aceleración, la acumulación, la velocidad, el predominio de lo vertiginoso, lo irreflexivo. Y él toma la película esta que ganó el Oscar, Parasite, Parásitos, donde los sujetos, digamos, justamente nos quedamos como este predominio nos lleva a lo irreflexivo, a la parasitación. Bueno, y lo que les quiero comentar, después si querés vos aclarás algunas cosas y seguimos abriendo, bueno, que a mí me encantó como él va poniendo los capítulos, títulos muy, muy metafóricos y muy alusivos. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama La pandemia capitalista y el aprendiz de brujo, parafraseando a Pierre Aulagnier, el enemigo invisible. Les digo, no les voy a decir los títulos de todos los 6 capítulos de la primera parte, ni los últimos de la segunda, pero les quiero decir que así los títulos son tan sugestivos como los contenidos. Son como muy atractivos, invitan a la lectura, diría, ¿no?
Bueno, o por ejemplo el capítulo 5 que se llama la oscura espalda del tiempo. Digo dos solos. Bueno, no sé si querés agregar algo, Yago, a esto de la figurabilidad, las transfiguraciones. Así vamos conversando, ¿no? Porque la idea era como un conversatorio. Ujú. Bárbaro, te agradezco, Sara, las puntualizaciones que haces. Siempre es raro escuchar lo que dicen de una producción propia, ¿no? Porque es como volver a tomar contacto con algo ya desde otro registro, ¿no? La experiencia de plasmar un libro tiene esto de que después uno, o por lo menos yo, me pongo a pensar qué es lo que hice, ¿no? En un sentido positivo, ¿no? A veces puedo decir, uy, ¿qué hice? ¿No? ¿Para qué publico esto? Pero otras veces es, bueno, a ver, ¿qué hice con esto? ¿Qué dice lo que yo escribí? ¿Qué me pasó? ¿Qué articulé? Porque uno no es absoluta y plenamente lúcido todo el tiempo cuando está escribiendo. Menos todavía en esto que vos resaltaste al principio, que yo aclaro en el libro, ¿no? Esto fue escrito a la parte de que las cosas se iban desarrollando y llega hasta noviembre del año pasado, ¿no? Faltaba todavía el tránsito, si hablamos hablar exclusivamente de la pandemia, y ahora aclaro por qué lo de exclusivamente de la pandemia, faltaba la ola del mes de enero, y ahora estamos transitando por lo que ya llaman cuarta ola. Si digo lo de exclusivamente es por algo que me han hecho notar en algunos otros comentarios, y es que la pandemia viene a ser así como, yo diría, una especie de objeto causa, ¿no? Que lo ha sido para todos. Objeto causa entendido como algo que nos empuja a un tipo de trabajo psíquico abrupto, inesperado, eh, extraño, ¿no? Entramos en un extraño universo que trastabillaba todo el tiempo, por eso yo hago mucha mención a la renegación y a la forclusión, ¿no? En lo relativo a la pandemia, a los discursos de doble mensaje gubernamentales y de los medios de comunicación, además como un fenómeno universal, y tomo en algunos lugares del libro algo que dijo Franco Berardi hace un par de años cuando planteó que el COVID nos llevaba a una recodificación universal. Eh, por cierto que la pandemia en el libro está permanentemente entrecruzada con la forma de vida de las sociedades actuales, con la forma de vida capitalista. Y es más, yo hace un ratito antes de comenzar mencionaba un libro cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, el autor sobre todo no recuerdo, es un autor indio que vive en Estados Unidos, muy ligado al gobierno estadounidense y que no tiene ningún problema en hablar de la responsabilidad del modo de producción capitalista en la producción de esta pandemia. Él hace mucho hincapié en eso. No es un socialista, no es un anticapitalista, no lo pensemos por ese lado. Es alguien ubicado en las derechas, pero que está viendo que se está por cumplir de alguna manera lo que dijo Zizek o Jameson, ahí no hay mucho acuerdo, en que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O que el capitalismo en su finalización puede arrastrar al mundo entero. Entonces, el libro está muy atravesado por eso, porque pandemia y forma de vida capitalista van muy de la mano. Ahora, lo cierto es que la pandemia, yo utilizo el término transfiguraciones, tratando de fundamentar esto metapsicológicamente, que es lo que vos mencionaste, ¿no? Trabajo mucho esto que en algún momento del libro digo que el libro también puede leerse como una transfiguración o una transformación o alteración de la Carta 52, por ejemplo, ¿no? Donde Freud nos transmite un aparato psíquico estratificado, ¿no?
Esto ya fue trabajado muy bien por Piero Lanier, por otra parte, y por Castoriadis, donde retrabajan la idea de estratificación, la enriquecen, ¿no? En el libro yo le doy algunas vueltas más, y lo que sostengo es que en cada traducción de un estrato a otro del psiquismo, ya sea en una vía progresiva como regresiva, también tomando la idea de regresión, de estratificaciones, tal como lo plantea Freud para las formaciones del inconsciente, ¿no? Donde hay una regresión. En cada en cada tránsito por las fronteras intrapsíquicas hay una transfiguración, es decir, hay una alteración de la figuración previa, ¿no? Que es tomada en el registro siguiente bajo las leyes de ese registro. Pero hay más que eso, porque en cada frontera está lo que Castoriadis llama imaginación radical, ¿no? Que yo asimilo mucho la figurabilidad psíquica y que, bueno, hace a que no hay una simple copia, como si fuera, no sé, una especie, ¿se acuerdan del simulcop? Los que somos más grandes nos acordamos, ¿no? Una copia de un estrato a otro como si hubiera un papel manteca, que muchos aquí ni deben saber lo que es el papel manteca, ¿no? Con su papel que iba copiando lo que estaba por debajo. No es eso, hay una alteración de un registro a otro. Ahora, esto tiene que ver, por un lado, es cierto lo que vos decís, en el libro yo hago hincapié en esto, que la figurabilidad como el trabajo que la psique le impone a las pulsiones para que ingresen al psiquismo. El trabajo que el psiquismo hace sobre la pulsión y la transfigura de alguna manera en representaciones, afectos, deseos, etc. Pero también hay hay otro trabajo que tiene que hacer el psiquismo, que es el relativo a la realidad, ¿no? Y ahí diríamos que el psiquismo está entre dos estratos o entre dos dominios que lo pulsan permanentemente, ya sea el de la pulsión, que tiene una relación directa con el cuerpo, como la realidad, ¿no? El psiquismo está entre ambos y la realidad también debe ser traducida y es transfigurada habitualmente, ¿no? No olvidemos que el mismo Castoriadis planteaba que en la percepción misma de la realidad, en la recepción de las cantidades que vienen del mundo exterior, hay una alteración, actúa la imaginación radical, ¿no? Entonces, bueno, como para abrir un poco a lo que vos traías, ¿no, Sara? Sí, un poco no, bastante, muchísimo. Bueno, y como les decía, esto es solamente el título. Imagínense que todo el libro está lleno en todas las partes de este concepto y se sigue trabajando y retrabajando de distintas maneras. Pero ahora vamos a ir, y te dejo en relación a esto una pregunta, pero no me la contestes ahora. Vamos a entrar a esto de psicoanálisis de la pandemia y psicoanálisis en la pandemia. Pero hay una pregunta en relación a esto de las transfiguraciones, que vos decís que hoy día no solo se trata de hacer consciente lo inconsciente, sino de hacer consciente lo manifiesto, ¿no? Después lo volvemos a trabajar porque me parece un tema súper interesante y que vale la pena de poderlo dialogar con vos y que vos hablás en relación al tema de la escisión del yo y el trauma, ¿no? En relación a este concepto. Pero bueno, esto lo dejo así picando nomás y lo dejo a todo el público también. Pero para ser un poco más ordenados, la primera parte del libro, que consta de 6 capítulos, se llama Psicoanálisis de la pandemia, y la segunda parte se llama Psicoanálisis en la pandemia. Pero quiero aclarar que si bien lo podemos hacer didácticamente, de hablar de uno y de otro, para Yago son coexistentes. O sea, no es una o la otra, sino es una y la otra. La Y permanentemente jugando en estas dos partes, ¿sí? Si no, no lo entenderíamos bien, me parece. Entonces, a los fines solo didácticos voy a empezar con psicoanálisis de la pandemia. Después Yago nos va a contar a ver cómo lo pensó él. Porque justamente
partiendo de Castoriadis, dice que ante la significación imaginaria social capitalista no podemos volver a la normalidad, porque ¿de qué normalidad estaríamos hablando? En plena transfiguración, que es lo que él nos dice de la realidad, no hay normalidad. Si hablamos de transfiguración, no hay normalidad, no hay reglas claras, hay incertidumbre y cambios constantes. Pero es una buena oportunidad para reflexionar colectivamente y desarmar los automatismos impuestos y sus estragos, que son los estragos de la pulsión de muerte, dicho en términos lacanianos, del goce, ¿no es cierto? Él nos va a decir que es una crónica de una pandemia anunciada, el retorno en lo real de lo que fue desmentido, renegado o forcluido colectivamente. Él trabaja mucho en varias partes el tema de la forclusión colectiva. Y me hiciste acordar, Yago, a una película que no es muy buena, a pesar de que trabajan buenos actores, que se llama No miren arriba, no sé si la vieron, pero justamente trata de dos astronautas que advierten, y son periodistas y investigadores, que advierten a través de los medios que un meteorito va a destruir la Tierra, pero nadie mira arriba. Entonces, el peligro de la destrucción de la Tierra es absoluto, ¿no? Y me pareció que, junto con Parásitos y todo esto, no es casual que el cine, que es tan creativo, nos advierte de esta forclusión colectiva, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la forclusión colectiva? Y está en que no somos parte de la naturaleza, se ha desmentido eso, o se ha forcluido. Y entonces, algo así como, en realidad, nos puede pasar cualquier cosa porque Yago dice que es un avance de la insignificancia, o sea, el empobrecimiento paulatino del campo simbólico, una falla. Y esto empuja la transfiguración tanto individual como colectiva. Los discursos gubernamentales, los medios de comunicación, y todo funciona según él al estilo del doble vínculo, la paradoja patológica, diríamos, porque hay paradojas creativas, según Winnicott, pero esta es una encerrona trágica de la pulsión de muerte, un sin salida, ¿no? Que nos deja a todos a merced de... donde no lograron, como en esta película que yo les menciono, no lograron inscribirse los anuncios de la inevitable pandemia. Y entonces ahí aparece el capítulo de Yago de la oscura espalda del tiempo, lo no historizado, lo que por lo tanto no es tiempo, dice él. Bueno, y acá sí, él cita montones de autores, partiendo de Freud y Lacan, pero Piera, Castoriadis, Virilio, Bifo Berardi, Barico, Ulloa, y después muchas cosas muy lindas de cuentos de Cortázar, Pessoa, Benedetti, con la película Gracias por el fuego de Sergio Renán, pero que él toma de Benedetti, bueno, y otros autores como Zizek, Badiou, bueno, Shakespeare, no sé, es una lista enorme, pero para eso tienen que leer el libro porque es muy apasionante y aparte Sí. muy rico, ¿no? Porque está como muy bien ejemplificado a través de distintas partes literarias y junto con todos los científicos, que es muy serio y muy contundente. Bueno, como acá voy a dejar un poquito a Yago que nos cuente, y también esto de hacer consciente lo manifiesto, que está en esta parte del libro, y en esto de psicoanálisis de la pandemia. Después voy a entrar en la pandemia, y después vamos a dialogar entre todos, por supuesto. Bueno, a ver, me quedé pensando en la película, esta de Netflix, No miren arriba, y en el cuento de Cortázar, que yo tomo en el libro, ¿no? La salud de los enfermos. Para tratar de ver por qué yo en un momento del libro hablo de la forclusión y luego hablo también de la desmentida, ¿no? O renegación. Me impactó de entrada, cuando estábamos en cuarentena, el tomar conocimiento de la cantidad de documentos científicos que había y de informaciones dadas a los estados
respecto de que iba a aparecer, que iba el riesgo de que surgiera una pandemia de un virus respiratorio muy grave y muy contagioso, ¿no? Como si hubieran descrito con mucha anticipación las características que iba a tener el COVID. La cantidad de papers que hay sobre eso es, pero alucinante, ¿no? Y eso me sorprendió mucho. Me sorprendió también que los gobiernos del mundo entero estuvieran al tanto de esto, que la información no es que hubiera sido cajoneada en el sentido de que no hubiera llegado a saberse, sino que se sabía. Pero los gobiernos no solo no dieron difusión, sino que no pusieron en marcha, por empezar, dispositivos para evitar que esto ocurriera. Se sabe desde hace mucho cómo se generan los virus y cómo se pueden generar las pandemias, y se sabe porque está comprobado que es la deforestación en buena medida que hace que migren ciertas especies que no estaban en contacto con otras, y el contacto de humano, sumado a modos de crianza, sobre todo de los cerdos, ¿no? Que todo eso genera inevitablemente virus novedosos, que luego no hay cómo frenarlos, ¿no? Todo esto se sabía, todo esto, por ejemplo, llegó a manos de Bush en Estados Unidos, que lo comunicó al Congreso pidiendo con todo lo que es Bush, ¿no? Pidiendo una partida especial, ¿no? Para reformular el sistema sanitario, porque esto iba a poner en jaque al sistema sanitario, estaba entre las advertencias. Eso no pudo, no llegó a ningún lado, o sea, el Congreso no autorizó esa partida presupuestaria. Y los gobiernos posteriores, llegando hasta Obama, intentaron algo similar y tampoco lo lograron. Se dice que si, estudios más recientes, que si el sistema sanitario estadounidense hubiera estado en condiciones de, digamos, en relación a la pandemia que se iba a originar, se hubieran evitado cientos de miles de muertes. ¿Sí? Así, fríamente. Imagínense a nivel mundial. Es decir, que por otro lado, toda esta información estaba al alcance de los periodistas, ¿no? Sobre todo los periodistas dedicados a lo científico. Mucha de esta información estaba al alcance del público por todo lo que circula en las redes sociales. Entonces me pareció que era aplicable a nivel colectivo un fenómeno de forclusión, con una particular responsabilización a los gobiernos, obviamente, pero sin olvidar que era información que estaba al alcance de la mano. Por eso hablo de una forclusión colectiva. Y sabemos que cuando algo se repudia o forcluye, esto se está planteado en Freud, va a retornar desde lo real. Entonces la pandemia, así como la hemos vivido, sobre todo al principio, no solo al principio, ¿no? Sería un retorno desde lo real. Pero luego lo que se estableció es un fenómeno renegatorio muy habitual que llegó al paroxismo con el negacionismo. Ahí llegó al paroxismo, y recuerdo que en su momento hicimos en este mismo espacio un encuentro en el cual estuvimos hablando de la renegación y del negacionismo, ¿no? Como esto fue a mediados del año pasado, como algo que era evidente que estaba ocurriendo. Ya en ese momento yo insistí bastante en la responsabilidad gubernamental, ¿no? Que digamos, es una línea que hoy en la actualidad sigue estando presente, ¿no? Porque se sabe cuándo va a venir una nueva ola de contagios y no se toman medidas preventivas. Eso no llama la atención, ¿no? O sea, se sabía, la información está en los diarios, se puede volver a leer. Se empieza a anunciar en febrero que para marzo, que para abril o mayo iba a haber una nueva ola, pero al mismo tiempo deja de ser obligatorio la utilización del barbijo, ¿sí? Sobre todo en las escuelas y en algunos espacios cerrados. Los
las restricciones en número para estar en determinados lugares tampoco dejan de tener vigencia, ¿no? Los cines y los teatros están a full, ¿no? Y finalmente se produce una cuarta ola. A ver, esto para mí a esta altura no solo es un disparate, sino que es una muestra de cómo funciona el sistema. De eso es de lo que me ocupo en la primera parte cuando hablo del psicoanálisis de la pandemia, porque los analistas tenemos elementos para pensar en todo esto y no debemos dudar en aplicarlos a nivel colectivo o en hacer una derivación hacia lo colectivo, porque nos muestra un modo de funcionamiento muy, muy riesgoso. O sea, esto además para una pandemia es costoso en vidas, no solamente en una pandemia, pero además muestra un modo de funcionamiento psíquico muy, muy particular, ¿no? Yo en un momento del libro tomo como ejemplo el cuento La carta robada, que fue muy trabajado por Lacan, y por otro lado, como un modo de entender otras cosas, más allá de las que explicita Lacan, que tiene que ver con que ante una realidad, ¿no?, compleja como la que plantea el cuento, ¿no? Hay un montón de elementos que aparecen, en medio de ellos hay una carta, que es fundamental para la trama del cuento, para el mensaje que tiene que ser llevado. El mensaje no llega porque esa carta no es vista, no es visualizada, ¿sí?, hasta que alguien la ve. O sea que todo lo que era manifiesto, todo lo que estaba manifiesto, sin embargo, no era consciente. Cuando yo digo que esto lleva a pensar en cómo, en algo por ahí novedoso hasta para la práctica analítica, ¿no?, que es poder hacer consciente lo que es manifiesto, que en realidad es hacer ingresar al sistema consciente lo que es manifiesto. El sistema consciente es un sistema muy complejo en el cual participa el yo. El yo tiene una complejidad enorme, me refiero al yo función, y ha sido habitualmente muy dejado de lado, ha tenido muy mala prensa, a ver, el yo, sobre todo a partir de Lacan, y se perdió de vista que sin el yo función, ni siquiera es posible un psicoanálisis, ¿sí? No podíamos psicoanalizar a nadie si ese sujeto no tuviera un yo función, un yo que le permita asociar libremente, es decir, tomar la decisión. Hay que tomar la decisión de bajar el nivel de censura para poder asociar libremente. Hay que poder volver sobre los productos, volver reflexivamente sobre los productos del inconsciente, que son las formaciones del inconsciente, ¿no? Es decir, sin ese yo, toda esta tarea es imposible. Esto en el libro me lleva a pensar, me lleva a trabajar cómo el yo está afectado por esta forma de vida. La forma de vida capitalista, por la vertiginosidad, por los ideales que plantea, ideales imposibles, por la agitación pulsional permanente que nos genera el otro del capitalismo, con la incitación constante al consumo, a lo ilimitado, ¿no?, a ofrecernos todo el tiempo, ¿sí?, espejitos de colores, objetos para satisfacer nuestros deseos que son creados, por otra parte, por la sociedad de consumo, una sociedad que nos ha transformado de ciudadanos a consumidores, ¿no? Todo eso lo que va produciendo es una especie de disolución del yo, un gran ataque a la reflexividad, ¿no? Esto es algo trabajado por distintos autores, desde Bifo, pasando por Castoriadis, por Virilio, ¿sí? Es decir, hay una afectación del yo. Esto es lo que hace en buena medida que, que sea también muy difícil inscribir la realidad.
¿no? Yo insisto en el libro con aquello que no cesa de no inscribirse. La pandemia es algo que no cesa de no inscribirse. Ahí ya entran a jugar también, además de los mecanismos renegatorios o forclusivos, que nos encontramos con un yo empobrecido en su capacidad de función, en su función. ¿Sí? Insisto, una función que ha sido muy descuidada por el psicoanálisis en las últimas décadas. ¿Sí? Lo responsabilizo bastante de esto a Lacan, no solamente a Lacan, pero sí es como algo a lo cual se le dejó de dar importancia. Y esto yo trato de ponerlo en primer plano en el libro. ¿Seguimos en la pandemia o querés agregar algo más en este punto? No, si Vamos después en la charla surge, en el la charla intercambio lo surgen. retomamos. Sí, En la sí. charla lo retomamos. Creo que También me pueden interrumpir si digo algo que no se entiende, que es confuso o equivocado, me lo dicen ahora mismo, no hay problema. No, yo creo que lo de hacer consciente lo manifiesto, me parece que lo aclaraste bastante y el punto este. Bueno, como yo les decía, Perdón, sí, Sara, perdón, porque hay una intervención de Beatriz Iskovic que sí, dice en el chat cómo podemos articular la decisión gubernamental universal y la Organización Mundial de la Salud como una formación colectiva y al mismo tiempo como una decisión consciente. No, a ver, las decisiones gubernamentales y de Organización Mundial de la Salud son absolutamente conscientes, son decisiones políticas porque son instituciones gobernadas por el capital. ¿Sí? No es ningún secreto, la Organización Mundial de la Salud está sostenida por los grandes laboratorios, esa Organización Mundial de la Salud que decía que no era obligatorio usar barbijo, que no era relevante, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No? O que muy tardíamente empieza a hablar de una pandemia. Ya en diciembre anunciaron una pandemia, en diciembre del 2019. La forclusión colectiva pasa por el lado de, digamos, cómo esto se eh, recae a nivel de los sujetos a partir de información que se tenía, ¿sí? Porque todos empezamos a ver al principio diría, de enero, de febrero, que esto era algo que sucedía. Acá hubo un ministro de salud que dijo que, ¿quién es González García? ¿Se acuerdan? Más allá de cómo después haya podido asumir el advenimiento de la pandemia, que acá no iba a llegar la pandemia. estamos Yo, lejos. sí, que estamos lejos. Eso solo se puede pensar a nivel de un acto forclusivo, ¿sí? Y no fue solo un ministro, sino que todos los estamentos estatales funcionaron de esa manera. Ahí yo no diría que se trata de decisiones conscientes tomadas por el capital, sí por los automatismos que ven poniendo el capital, sino que entran en juego mecanismos psíquicos ante lo insoportable de lo que iba a pasar, ¿no? Es decir, que yo hago una diferencia entre decisiones tomadas conscientemente y decisiones que fueron tomadas también por los sujetos muy afectados por algo que era imposible de ser asimilado de inicio y que lo sigue siendo, si lo sigue siendo hoy, ¿no? Sí. Por eso yo decía, se viene una cuarta ola, pero no utilicemos barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso está pasando hoy, imaginémonos cómo era esto a principios del año 2020, ¿no? Eh, a ver, aquí había otra intervención de Susana Palonsky, de que dice en Susana la actualidad. Palonsky, que dice, en la actualidad estamos todos advertidos de las catástrofes ambientales. Cada vez que las enfrentamos nos angustiamos, pero luego necesitamos apartar eso de la conciencia, pues de lo contrario no podemos seguir viviendo. Los gobiernos también lo saben, pero las decisiones en ese sentido afectan a la economía y no están dispuestos a modificar nada a fondo. Eso nos sume en una gran impotencia y tratamos de no pensar.
¿podemos hacer otra cosa además de ser individualmente responsables? Sí, yo creo que existen las asambleas, creo no, existen las asambleas socioambientales, algunas han sido muy exitosas y existe la posibilidad de nuclearnos, ¿sí? Para hacer frente a todo esto que pasa, dado que no ingresa en ninguna agenda, ¿sí? Casi diría de ningún partido político como algo serio, como algo urgente, como algo que hay que frenar. En ese sentido, creo que yo pensaba hace un rato, me habían convocado en el año 2001 para hablar de lo que estaba pasando y ahora ocurre otra gran tragedia colectiva, ¿no? Como es la de la pandemia. Y el 2001 nos dejó, 2001 y 2002 nos dejó, yo siempre digo, un virus que es el virus, un otro virus que es el virus asambleario, el virus de juntarnos, ¿no? De juntarnos para tratar estos temas y para hacer frente a lo que se desarrolla. Bueno, eso. Yo quería justamente decir algo que vos decís en el libro, que lo quiero leer en la página 68, donde vos decís justamente que hay que armar un tejido simbólico en común, un tejido que genere un sentido potenciando un nosotros. Con Susana Matus, este tema nosotros lo trabajamos en las alianzas potenciadoras. Por ahí, Susana, vos querés decir algo. Justamente, que, digamos, existen las posibilidades a través de la micropolítica, tal vez no de las grandes instituciones o de grupos de poder, pero sí a través de colectivos abiertos, a través de distintas posibilidades que los colectivos puedan armar en contraposición con esta forclusión colectiva que vos llamás, ¿no? Y vos lo decís bastante, lo trabajás también, algo así como que ese nosotros, decís vos, es lo que permite la superación de la exterioridad recíproca entre los sujetos. Entonces existe la posibilidad de otro tipo de común, armar un común distinto. No sé si querés agregar algo a esto que vos mismo decís, pero yo te sigo en el libro. Bárbaro. No, mucho más no puedo agregar, ¿no? Como que sí hay una responsabilidad tanto individual como colectiva alrededor de estas cuestiones. Ahora, ahí nos encontramos con, es cierto, con decisiones gubernamentales, con discursos gubernamentales, yo digo paradojales, de doble vínculo, un poco lo que ha trabajado la Escuela de Palo Alto. Ellos lo trabajaban en relación a la esquizofrenia, ¿no? Es decir, hay mensajes que son enloquecedores, ¿no? Yo anoche decía en el Colegio de Psicoanalistas que a los analistas nos cabe una responsabilidad, una cuestión ética, que es la de denunciar todo esto, ¿sí? Hay un otro modo de pensar a la ética del psicoanálisis, que es la de no quedarnos en silencio frente a estas cosas que van sucediendo, ¿no? Vivimos en una forma de vida que es muy dañina, ¿no? Yo no soy de los que piensan que pueda existir una forma de vida en la cual todos seamos felices, etc. Me parece un disparate y me parece hasta peligroso pensar en eso. Pero sí los analistas, bueno, ya Freud mismo en La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna hablaba de una sociedad que dañaba el psiquismo de los sujetos, ¿no? Él tuvo la lucidez y la ética para denunciarlo, ¿no? Y no nos podemos quedar sin hacer eso. Si somos psicólogos, tendríamos que poder también llevar una praxis de mostrar el daño concreto que hace vivir en una sociedad como esta, o en la sociedad que fuere, no importa, pero estamos en esta y en esta estamos, entiendo yo, obligados y responsabilizados a anunciar todo esto, tal como lo han hecho muchos a lo largo de la historia del psicoanálisis, aunque lamentablemente no haya sido lo que haya predominado en el psicoanálisis, ¿no? Pero en Argentina, desde Pichon Rivière, Plataforma y Documento, Silvia Bleismer, Fernando Ulloa, etcétera, 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 tenemos una larga trayectoria de mostrar, ¿no?, esas encerronas trágicas en las cuales nos ubica determinado modo de vida del colectivo, ¿no?
Sí, yo creo que ya entraste en el tema de los analistas, que es la segunda parte del libro, ¿no? Que está coexistiendo con la primera. Me parece que, bueno, vos lo que nos decís en esta parte, primero que lo virtual vino para quedarse, y que estamos condenados a investir lo virtual, para siendo a fiera. Y bueno, creo que todos lo sabemos porque lo estamos viviendo. Que lo virtual, por supuesto, vino para quedarse, y que, según Castoriadis, la elucidación crítica es pensar sobre lo que hacemos y las nuevas miradas que nos habitan y que nos habilitan también a revisitar los conceptos. Vos decís, bueno, estamos revisitando nuestras prácticas, pero también puede ser que revisitemos nuestras teorías a partir de esto, ¿no? Todavía estamos como demasiado frescos con las cosas que estamos viviendo como para saberlo, pero evidentemente hay cambios importantes que tenemos que ir pensando, qué nos pasó y qué nos sigue pasando, ¿no? Decíamos que se produjo un pasaje a un psicoanálisis por fuera de los consultorios. Nosotras con un grupo que estaba Beatriz Iscov y Susana Palonsky, habíamos dicho que, tomando la serie de Poco Ortodoxa, de Esther Chapira, que decíamos que como Esther Chapira, cada vez que partimos de nuestro lugar de origen, que sería nuestro gueto que teníamos antes, salvando las distancias, para arribar a un nuevo lugar, lo que tenemos que hacer es hospedar y alojar lo nuevo, ¿no es cierto? Y el tener el apuntalamiento que nos decía Reneca es para pensar lo que estamos haciendo hoy, como en esta presentación, que vos también traes un poco, bueno, todo lo nuevo. La transfiguración acá, vos decís, de los aspectos del dispositivo, porque nuestro trabajo continuó, esa es la verdad, tuvimos esa suerte, ¿no? Somos en realidad afortunados, porque vos mismo decís todos los que han quedado sin trabajo, desocupados, todos los que quedaron, esta pandemia lo que dejó es muy, muy en evidencia la marginalidad y la desigualdad social, ¿no? En todos los aspectos. Eh, nosotros pudimos recluirnos en nuestros consultorios con lo virtual, pero hay gente que tuvo que salir a trabajar, digamos, en las peores condiciones y con todos los riesgos habidos y por haber. Bueno, vos lo que decís es que la transfiguración, hablando del título, acá de los aspectos de dispositivo, no implicó la claudicación de la neutralidad, la abstinencia y la asociación libre. Afortunadamente, hoy lo podemos decir. En realidad, cuando empezamos, no lo sabíamos. Ahora lo podemos saber porque ya transcurrieron más de 2 años y hemos aprendido y hemos arribado a muchas cosas nuevas y nos hemos flexibilizado también. Pues lo que decís que el rostro, las expresiones de los rostros han tomado la iniciativa, que el silencio es más difícil de ser sostenido, así como las expresiones del rostro del analista también son más visibles. Los rituales habituales también se han transfigurado, o sea, desde no darnos un beso, algunos podíamos darle un beso a un paciente, ni hablar, digo, como de máxima, ¿no? De máxima y de mínima, todos los rituales se han transfigurado. Se hizo más presente una transferencia que vos denominás frente al desamparo y a la incertidumbre por efecto de lo traumático. Y bueno, para muchos sujetos ha implicado una detención también de los proyectos identificatorios, en tanto afectan el devenir deseante, pero también produjo en muchas personas un stop y una capacidad de reflexionar más y de pensarse en este mundo que estoy haciendo acá, ¿no? En este planeta Tierra. Y creo que a muchos pacientes y a nosotros mismos, en muchos aspectos, bueno, hemos podido capitalizar, sacándola, que no es una mala palabra, en este sentido que la digo yo, digamos, lo que la pandemia nos deja, ¿no? Y nos enseña. Por eso en ese trabajo que yo mencionaba, decíamos, citando a Churchill, que nunca desaproveches una buena crisis, ¿no? Churchill decía eso, nunca desperdicies una buena crisis. Y también un poco las ideas de Paul Preciado, que escribió Aprendiendo del virus, ¿no? Y esta cosa bueno, él habla de la prisión blanda,
que nos han metido, en la que vivimos, pero que podamos tener también otras maneras de evitar el tiempo y el espacio. Creo que si algo podemos ver o estar aprendiendo es algo de esto, ¿no? Digamos, porque las desigualdades sociales de todo tipo están más a la vista, y vos creo que sí, que los psicoanalistas tenemos esta posibilidad de denunciar, y también creo que favoreció mucho la solidaridad entre los colegas, en las instituciones. Si no pensamos, nosotros cuando escribimos ese trabajo pensamos que la pandemia, en nuestra relación con los pacientes, con las instituciones y entre nosotros, como colectivos de grupos de psicoanalistas que nos juntamos a pensar y a pensarnos y pensar lo que estaba ocurriendo y lo que nos estaba pasando con nuestros conflictos, con nuestras angustias, y poder trabajar y con otros. Esta cosa de agruparnos en redes de pensamiento. Creo que eso nos salvó la cabeza y el cuerpo también, porque el cuerpo también se ha enfermado bastante con la pandemia, ¿no? Y bueno, y es lo que estamos haciendo hoy también, de alguna manera, con Yago. No sé si en esta parte 2 querés abrir, porque es una parte muy importante, y vos hablás también del tema o sea, tiene 4 capítulos, esta segunda parte de las transfiguraciones, que son de la psique, y la última es la crisis de los destinos del placer, que me parecía muy importante, si querés abrir algo de esto, ¿no? De la clínica psicoanalítica en la pandemia y la crisis de los destinos del placer. Bueno, acá me paro un poquito yo para darte lugar a vos. Sí. Mientras te escuchaba en tus reflexiones, pensaba que eh, eh, está claro que en los lugares de apoyo del psiquismo, sobre todo en los inicios de la pandemia, se vieron conmovidos, ¿no? Es decir, que nos sumió a todos en una especie de vacío, ¿no? Que es cierto, los analistas hemos tenido el privilegio de poder seguir trabajando. El trabajo es un apuntalamiento para nosotros, me refiero a un apuntalamiento psíquico, ¿no? Un apuntalamiento subjetivo, le sigue dando sentido a nuestra vida, ¿no? Ese fue un gran privilegio. Y el lazo entre los analistas, por supuesto, la posibilidad de seguir trabajando conjuntamente, intercambiando de esta manera, es algo que es un privilegio en relación a otros oficios, ¿no? Que no han contado con esta posibilidad. Entonces, eso creo que nos ha ubicado en un lugar muy especial, ¿no? Esto valdría la pena en algún momento hacer buenas reflexiones, ¿no? Sobre esto. Los psicoanalistas en la pandemia sería, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pudimos hacer? Pero nosotros, ¿no? Como sujetos, a eso me refiero. Por supuesto que fue y es un escenario, pero mucho más al principio, que nos ha ubicado en una situación de paridad, ¿no? Con los pacientes, en el sentido que estábamos tomados por lo mismo que estaba sucediendo. Eso a mí me llevó a una cuestión que está bastante subrayada en el libro, que es la importancia de mantener el lazo asimétrico, la asimetría, ¿no? Nos costara lo que nos costara, había que poder sostenerla, porque eso es lo que nos ubica en el lugar de favorecer la transferencia. Si no, eso se podía perder, si todos empezábamos ¿no? a compadecernos junto con nuestros analizantes, ¿no? En relación a lo que estaba sucediendo. Aquí abro un paréntesis. Hablamos todo el tiempo de lo que ha pasado en nuestros consultorios, y yo en el libro digo que me gustaría mucho saber qué ha pasado en los servicios hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Me gustaría mucho pensar cómo establecer dispositivos colectivos para trabajar
los efectos de la pandemia, sobre todo, por supuesto, ofrecer esta posibilidad para aquellos que hayan sufrido de modo más directo, ¿no? Ya sea por pérdida de familiares, por haberla pasado muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Lugares elaborativos, ¿no? Como en cada catástrofe, ¿no? No sé si en este momento esto se está implementando, pero si no lo está, sería bueno que esto ocurriera. Bueno, vuelvo a lo anterior. El privilegio que hemos tenido como trabajadores del psicoanálisis y el esfuerzo de mantener la asimetría, la neutralidad y la abstinencia en la medida de lo posible. El tener que trabajar bajo el impacto constante de la realidad, de una realidad traumática, ¿no? Traumatizante, ¿no? Eso ha sido una cuestión que ha ido de la mano, además de tener que adaptarnos a este tipo de dispositivo, que no es poco, ¿no? Yo tuve la suerte de haber estado practicando esta modalidad desde hace bastante tiempo ya, con lo cual, más que nada, fue para mí el esfuerzo de tener que sumar a todo el consultorio, ¿no? Bajo esta modalidad, que no es lo mismo que tener, no sé, 5, 6, 7 casos así por ahí de quienes estaban fuera del país o en el interior, en fin, y que fuera obligada a esta modalidad de trabajo, ¿no? Eso también fue un traumático, pero para nosotros, entiendo yo, ¿no? Hubo que elaborar esta situación como analistas. Y una cuestión que voy a ir yendo un poco de un lado al otro en lo relativo a la segunda parte del libro, ¿no? Por un lado, esta cuestión de la preocupación, ¿no? Porque si el otro se contagiaba o si uno se contagiaba, ¿no? El peso que esto iba teniendo en cada encuentro. Me recuerdo más de una oportunidad que por ahí yo tardé en atender el llamado por Skype o por Zoom o por la videollamada, y del otro lado, cuando yo aparecía, me decían, qué alivio, qué bueno que estás ahí, ¿no? Como que automáticamente aparecían los fantasmas de que yo pudiera haberme contagiado o muerto, ¿no? O que estuviera internado. A mí me pasaba lo mismo con los pacientes, ¿no? Si alguno no aparecía, uy, ¿qué pasó? Pero en general no pasaba que hubiera alguna ausencia. Durante meses yo veía que no había ausencias, cosa que no era habitual, y al mismo tiempo que si iba a haber alguna ausencia me era anunciada con bastante anticipación. Una cuestión que, bueno, yo mencionaba anoche, ¿no? Pasó a ser importante para mí era diagnosticar la capacidad simbólica, los recursos con los cuales contaba el analizante, ¿no? Era como que, bueno, a ver, estamos metidos en esto, bueno, ¿con qué va a contar cada uno, ¿no? Para atravesar esta situación tan difícil, tan crítica, tan catastrófica, ¿no? Era como tener que aprovisionarse de la mejor manera posible ante un panorama absolutamente incierto, en el cual en este momento no estamos. O sea, podemos tener incertidumbre en relación a esto de las olas y a que no se vaya a agravar la cosa, pero bueno, ha habido un aprendizaje, ¿no? En el medio de todo esto. Y también una cuestión que me resultó significativa y que se fue dando en una posteriori, es que los destinos del placer había que prestarles atención, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con los lazos fusionales? ¿Qué pasaba con las relaciones más cercanas? Con las cuestiones institucionales? Y también con el gran colectivo, ¿no? Que esto que yo decía, bueno, de golpe empezaron a fallar todos los lugares de apuntalamiento del psiquismo, ¿no? La vida cotidiana, hubo un momento en el cual casi que desapareció, ¿sí? Esto de que la calle era una foto, yo veía desde las ventanas de mi consultorio las calles vacías, prácticamente no pasaban autos,
cuando salía a caminar transgrediendo las normas que estaban instituidas. De golpe era el único en la calle, durante cuadras y cuadras y cuadras no había nadie, ¿no? Era una cuestión realmente increíble, ¿no? Pero hubo una suspensión de la realidad y una suspensión de la temporalidad. Entonces yo iba haciendo un diagnóstico de qué ocurría con los destinos del placer. Esto que describe magníficamente Piero Lanier, creo que es en El aprendiz de historiador, si no me equivoco. No, perdón. Esto es en El libro Los destinos del placer. el libro Los destinos del placer, exactamente. Ahí está claramente descrito y para mí ha sido de una gran ayuda a partir de la pandemia, ¿no? Me enseñó que tiene que formar parte de mi diagnóstico el ver, bueno, cómo está el sujeto en esos lugares, ¿no? Donde su placer tiene que encontrar tiene que haber satisfacción de su placer. Entonces, de golpe yo veía que, bueno, había sujetos claramente perdidos, que habían perdido claramente toda referencia al placer en la mayoría de estos espacios. Y eso había que trabajarlo, no había que perderlo de vista en la teorización flotante, ¿no? Y últimamente se me ocurrió que en realidad existe un primer espacio, que sería un espacio cero, ¿no? Del placer, que tiene que ver con el pensamiento, con la imaginación, con el fantaseo, ¿sí? Un espacio previo a lo fusional, con un derivado tardío de la omnipotencia del psiquismo, una sublimación de la omnipotencia que tiene que ver con la creación, con el pensamiento, con el disfrute en el recuerdo, con el disfrute en la contemplación. Me parece que es un espacio muy importante para una época en la cual estamos permanentemente distraídos por todos los objetos que nos rodean, ¿no? Y se pierde de vista que existe este primer espacio y que debe... en ese sentido yo me di cuenta en una posteriori de la importancia que tuvo para aquellos sujetos la posibilidad de pensar, de estudiar, de imaginarse, de ir pensando en nuevos proyectos, de reflexionar sobre la propia vida, ¿no? Una vez alguien me dijo que estaba en su oficina, es alguien que consultó durante la cuarentena, ¿no? Me dice que estaba en su oficina, la oficina está en el lugar top del mundo, en una supercorporación, y él dice que un día mirando desde la ventana de su oficina veía la filita de hormigas a la cual él se iba a integrar en minutos, ¿no? Esa filita de hormigas era la fila que salía de la oficina, iba caminando, se acercaba al metro, luego salía del metro, se subía al tren y así sucesivamente. Y que eso lo espantó, ¿no? Y a partir de ahí empieza a tomar empieza él a tomar una noción de su circunstancia vital. Una circunstancia muy desafortunada, aunque económicamente le va de un modo brillante, aunque él ha sido un defensor del mundo corporativo, y ahora empieza a rebelarse, ¿no? Contra eso, y empieza a pensar qué puede hacer él por su propia cuenta. Siempre esto dentro de un marco capitalista, por supuesto, ¿no? Pero esto lo ha llevado a un enriquecimiento afectivo, esto es lo notorio, ¿no? Cómo esto hace que él empiece a trabar una relación distinta con su hijo más chico, que le resultaba inaccesible y con quien tenía una relación superyoica tremenda, ¿no? Le exigía todo el tiempo cosas y ahora empieza a ver de otra manera lo que el hijo manifiesta. Por ejemplo, que el hijo tenga una sensibilidad que lo diferencia del resto de los chicos. Yo creo que le está percibiendo que el hijo puede encaminarse hacia la homosexualidad, ¿no? Dentro de su orden de sexuación, y que esto de entrada lo espantaba y ahora él no lo ha manifestado esto, ¿no? Esto es algo que yo escucho. Ahora él toma como, bueno, el hijo está haciendo un recorrido muy intenso por la sensibilidad y al mismo tiempo por el arte, pero al mismo tiempo el hijo empieza a estar muy interesado en el fútbol, ¿no? Y ahora él se va a ir a ver el partido de Argentina-Italia
en Londres en breve. Eso me dio una envidia tremenda, ¿no? Cosa que no le dije. Eh, pero es uno de los tantos que ha traído una revisión de su vida. Ocurrió en muchos casos, ¿eh? En muchos casos. La verdad que, y me parece algo que también tenemos que recuperar los analistas, como, bueno, en una época se hablaba de los aspectos sanos. Yo no creo en los aspectos sanos, sí creo en la potencialidad que todos tenemos, ¿no? De creación, de producción, de corrernos de aquello que nos fue impuesto, esa capacidad de reflexión, ¿no? En ese sentido, creo que la pandemia nos va dejando una enseñanza interesante, ¿no? En cuanto a analistas, de estar atentos a los recursos del sujeto. No, no estar patologizándolo, no estar psicopatologizando. Esto anoche yo lo decía y a algunos les molestó, ¿no? Cuando hablaba de los psicopatologizadores seriales, ¿no? Que a veces podemos devenir, ¿no? De ver solo, ¿no? La cosa enferma, la cosa, ¿no? Como si, yo digo, pero gente, a ver, de cerca nadie es normal, ¿no? Así que no nos pongamos en un lugar de estar señalando ahí todo el tiempo lo que anda mal. Tenemos que poder trabajar con el paciente aquello que anda bien, que a veces es más de lo que nosotros creemos y más de lo que el sujeto reconoce de sí mismo, ¿no? Quería hacer un comentario y después leerte por ahí algunos comentarios que hay Dale. acá en el chat, muy interesantes, por algo que dijiste. En la asociación, en estos espacios, presentamos a algunos colegas las cuestiones hospitalarias, y me parece muy interesante lo que señalaste, porque me parece que a veces hay como no sé cómo llamarlo, si es un vicio, cómo es, que podemos tener los psicoanalistas de pensarnos dentro del consultorio solamente. Y la verdad que el tema de la atención hospitalaria y centros de salud, etcétera, etcétera, de los trabajos más en territorio, incluso en villas, fue realmente, digo en pasado porque ahora se puede, hay una presencialidad bastante libre, digamos, pero bueno, en el tiempo del 2020 y el 2021 había muchas restricciones con respecto a la frecuencia con la que se asistía. Por ahí se iba una semana y otra semana no, y así se iba alternando para no contagiarse todos juntos, además del uso del barbijo, ¿no? Y creo que presentamos algo de eso, algunos colegas, en relación a lo que significaba, ¿no? Esa nueva forma, extraña manera, de estar con barbijo a distancia, no entrar en los cubículos pequeños, digamos, tratando de atender en los parques, que a veces también sucede porque no hay consultorios disponibles, y que me parece que es toda una clínica para tener en cuenta y para no dejar de lado, porque tiene sus efectos y incluso lo que significó para muchos de los personal de salud dentro de la medicina y dentro de la enfermería, que terminaron haciendo tareas para las que no estaban formados. O sea, podía haber un dermatólogo tomando fiebre y estando en las unidades febriles, muriéndose de miedo por contagiarse, y haciendo una tarea que no les resultaba, y encima soportando la marea humana que tenían con toda la violencia y con todo lo que aparecía ahí, ¿no? Como descarga. Me parece que sí, que es todo un punto, como vos decís, para observar y desarrollar totalmente. Eso por un lado. Y por otro, acá hay varios comentarios, uno de Carlos Pachuc, que hacía la pregunta de por qué pensabas que los países de partido único como China controló más el COVID, y las sociedades democráticas, al ser más débiles en la distribución del poder, hay más muertos, ¿no? Eso por un lado. Después Liliana Trachtenberg destacó tu mención, tu destacado de hacer consciente lo manifiesto, que le parece brillante y que abre un camino potenciador. Este, eh, bueno, que hay mucho para trabajar y mucho para pensar. Susana Matus, que destaca
eh, si la pandemia no fue una oportunidad para pensar la simetría como simetría en diferencia, que algunos llamamos disimetría, porque la implicación del analista nos parece importante no superponerla con la involucración. Y Silvia Cano destaca una observación que ella tiene, ¿no?, de lo que implica de alguna manera estar poniendo como el acento muchas veces en lo individual, y en el consultorio, dejando de lado por ahí el acento en lo colectivo, para sintetizarlo, porque si no te estoy mareando, me parece. Si querés, después seguimos y querés hacer algún comentario. Sí, sí, puedo tomar estas intervenciones que son todas muy, muy importantes, relevantes e interesantes Ujú. y eh, promueven el seguir pensando. En relación a lo que Carlos Pachuk menciona, hay un trabajo de Byung-Chul Han, Mm, él creo que da una explicación bastante interesante de por qué en esos países la pandemia se ha manejado de un modo distinto, ¿no? Eh, ah, Igual yo tengo mis dudas, esto es algo personal, acerca de las cifras que vienen de China y en este momento la información que circula es que en Corea del Norte es un desastre lo que está pasando, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, la cuestión tecnológica en China es brutal. Esto es un poco lo que Byung-Chul Han plantea, ¿no? Como que hay un control enorme sobre la población, pero al mismo tiempo son países acostumbrados a un poder despótico, podríamos decir, ¿sí? A la concentración del poder en una especie de líder único e incuestionable. Por lo tanto, son poblaciones muy acostumbradas a acatar las indicaciones y las órdenes que dan, porque además saben que si no las respetan, no la van a pasar nada bien, ¿sí? Entonces, son sociedades disciplinarias y de control al mismo tiempo, que por supuesto puede que les resulte más eficaz el control de la pandemia, ¿no? Y que tengan menos muertos. Igual, realmente, insisto, tengo mis dudas. Pero tengo mis dudas ¿por qué? Más allá de los sistemas políticos, porque nosotros sabemos que para no contagiarnos, ¿no? Tenemos que utilizar barbijo, mantener la distancia, tener medidas de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tendemos a fallar en eso. Este es el mm, problema. Y no por una cuestión voluntaria, porque somos sujetos del inconsciente. Somos humanos. mm. Entonces es imposible llevar a rajatabla todas las medidas que habría que llevar. En algún momento nos vamos a descuidar. Y no porque nos falle la inteligencia. En fin, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero además, últimamente en la ola esta reciente, tuvieron serios problemas con las restricciones y como les ponían un horario limitado para Ah, entrar a sí, los sí, supermercados, había, sí. digamos, arrasamientos de mercadería porque sabían que después se cerraba todo y no se podía, así que tuvieron Bueno, grandes desbordes en función de esas restricciones, ¿no? No, como no es nada lineal todo, termina no. pasando eso aún No, en esos además lugares. porque yo diría que ahora estamos en una especie de pandemia 2.0, ¿no? Estamos en Mm, otro registro de lo que sucede. Las mm, respuestas que vayan a tener, las restricciones, no sabemos bien cuáles van a ser, ¿no? ujú. No sé qué nivel de aceptación habría. Eh, bueno, está la Liliana Trachtenberg, a ser consciente del manifiesto, me parece brillante en un campo potenciador, gracias. ¿Qué ves cuando los ves divididos o cuando no lo ves o cuando te cuentan otra? Hay mucho para trabajar. Bueno, eh, acá me parece que hay una cuestión del sujeto psíquico en términos de hacer consciente lo que es manifiesto, ¿no? Es cuando uno le señala además a un paciente que habló de tal o cual tema, que lo largó así, uno le dice, dijiste tal cosa, o uno rescata un significante, ¿sí? Ahí el intento es que se haga consciente lo que se dijo,
lo que es manifiesto. Hay un discurso manifiesto, pero ese discurso manifiesto ya sabemos, no es que es un discurso que ingresó al sistema consciente necesariamente. Me parece que hay mucho para trabajar, para desarrollar acerca de qué es el sistema consciente y darle una vuelta más al yo y la importancia del yo función, del ye en esta época. ¿Sí? Muy maltratado el pobre, tanto por la cultura como por el psicoanálisis mismo, ¿no? Que, para el cual, insisto, fue mala palabra durante mucho tiempo. Sí, pero no por Freud. Y eso No, también no, tenemos por Freud para nada. por... No, para nada. No, no, en absoluto. Nada más basta leer el proyecto para ver todo el desarrollo que hace Freud respecto del yo función, o cuando trabaja la neurosis de guerra, el lugar que le da la función del yo de ligadura. Él lo dice directamente, o sea, las funciones que Freud le da al yo son fundamentales, pero bueno. Creo que hay una responsabilidad importante de Lacan en haber dejado esto de lado y cómo esto impregnó, ¿no? Así como hay cosas que Lacan permitió repensar y los conceptos, entiendo yo, fundamentales de él, ¿no? Como el objeto A, el goce, lo real, etcétera, etcétera, etcétera. También hay cuestiones que quedaron como si fueran mala palabra y que no se pueden decir porque no fueron bendecidas, entre comillas, por Lacan, ¿no? Sí, también creo que es algo, como hablamos de época, fue una forma de contraponerse a la psicología del yo que estaba tan en boga en Absolutamente. Estados Unidos. Entonces, también Sí, ahí también hay cuestiones políticas, ¿no? Como que eso también hizo volantear para el otro lado. sí, estoy plenamente de acuerdo. Luego está la cuestión de que plantea Susana Matu de la pandemia, oportunidad para pensar la asimetría como simetría en diferencia, sí, que llamamos disimetría porque la implicación del analista nos parece importante, no superponerla con la involucración. Sí, es todo un tema el de la implicación del analista, ¿no? Ya sabemos que siempre estamos implicados en términos de nuestras series complementarias, estamos implicados para bien y a veces para mal, ¿no? Si perdemos de vista y ahí nos involucramos, ¿no? Como hace esta feliz diferencia Susana Matu, ¿no? La involucración ya es un problema, siempre tenemos la posibilidad de rescatarnos, ¿no? De eso, porque es inevitable que en algún momento nos involucremos. A ver, seamos sinceros, ¿no? Es imposible que eso no nos ocurra. ¿Sí? La cuestión es salir de eso. ¿Vos leíste lo de Silvia Cano? Sí, Martínez, eh, sí. sí, Sí. sí. La noción de sujeto Ah, y el campo de la subjetividad, como cierto devaluando un divorcio. análisis de lo colectivo, sí. Sí. Eh, yo creo que lo colectivo, anoche también hice hincapié en esto, tenemos que pensarlo como la relación del psiquismo con la realidad, ¿no? La realidad siempre es colectiva, porque está instituida colectivamente. La pandemia nos ha hecho tomar mucho contacto, ¿no? Con esa realidad, eh, y cómo interviene, ¿no? Yo siempre pienso que esta mortificación que hace del psiquismo la forma de vida capitalista es algo a lo cual debemos estar atentos, ¿no? En la clínica. Y bueno, cuando yo hablaba de este paciente y esta especie de epifanía que tiene en la ventana de su oficina, eso permitió trabajar con él, va permitiendo trabajar con él el estrago que el capitalismo puede hacer como forma de vida, ¿no? Yo esto lo voy viendo con algunos pacientes que lo traen, por supuesto. No es que yo les voy a decir el capitalismo es algo malo y tenés que tener cuidado, sino que eh, ¿no? Entra dentro de cómo hay padecimientos. Miren, me vienen consultando ahora, digo, esto es interesante, por un diagnóstico que apareció de fobia
a quedarse sin el celular, ¿no? Sí, ¿No? es una Un, nueva esa. un invento, un Sí. invento. Esto es algo que lo inventa una compañía eh, digamos, inglesa de correo, ¿sí? En conjunción con algo que tampoco tiene nada que ver ni con el psicoanálisis ni con la salud mental, ¿no? Y yo creo que es querer, le están dando manija a esto y yo ya sospecho, ¿no? Bueno, quieren inventar un nuevo nicho de trabajo, va a haber un especialista en eso que va a decir yo me especializo en trabajar que la gente no desespere cuando pierde el celular, como si uno no desesperara cuando pierde el celular. Claro. Y esto hay que incluirlo dentro de una serie, que es la serie de necesidades creadas por la forma de vida, donde no podemos vivir sin el celular, en realidad podríamos vivir sin el celular, pero en esta sociedad quedaríamos afuera del intercambio, afuera de la información, afuera del contacto con otros. Entonces se perdió el placer del diálogo telefónico, largo, ¿no? O hasta del encuentro para tomar un café. Y uno se la pasa perdiendo el tiempo entre los audios, los chats, los mensajes, ¿no? Un tiempo precioso que se podía aplicar en muchas otras cosas y ahora es como algo instituido. Bueno, pero ahí está la presencia de lo colectivo en la clínica individual, porque ahí está esto de cuando aparece me clavó el visto, o yo hablé, pero resulta que ahora el hablar es el enviar mensajes de audio, ¿no? Y yo a veces marco la diferencia entre hablar y eso, ¿no? Hablar es un acto de puesta en palabras verbales, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo colectivo, yo creo que, bueno, la asociación de grupos tiene más que derecho a plantear lo grupal como una instancia de trabajo y defender eso, ¿no? Y sobre todo en los hospitales. Lo que pasa es que en los hospitales y en los espacios públicos sabemos que la práctica grupal de la dictadura en adelante fue hecha a volar en mil pedazos, ¿no? Y esta sería una ocasión extraordinaria para volver a trabajar en dispositivos grupales, por ahí con esto, ¿no? De convocar a partir de temas, ¿no? Que hoy es la época, ¿no? De los temas y de los slogans, y bueno, por ahí hay que poder utilizarlos para ver si la gente se engancha en el trabajo grupal, ¿no? Porque insisto, el estrago que ha producido la pandemia es gigantesco y no sé si hay instancias elaborativas de eso específicamente, ¿no? Después Adriana Sadunais que te pregunta cómo entender eso de hacer consciente lo manifiesto y qué relación ves con la técnica freudiana del modelo de las capas de cebolla. Claro, uno si pensara en estos términos que plantea Adriana, a ver, hay una capa muy superficial que es la de lo manifiesto, en la cual hasta interviene la percepción, podríamos decir, ¿no? Bueno, lo que percibimos del mundo, lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Pero cuando uno comete un lapsus y otro se lo señala, eso que fue manifiesto puede ingresar al sistema consciente, a una segunda capa. Lo que pasa es que esa segunda capa está interferida o tomada por una capa más profunda, que es la capa de lo inconsciente, ¿no? Que irrumpe a través de esta formación de compromiso y ahí el sujeto se transforma en un sujeto del inconsciente, diríamos, ¿no? Es decir, yo estas capas las tomo como estos estratos que son sumamente dinámicos y que, bueno, uno de los objetivos del análisis sigue siendo hacer consciente no solo lo inconsciente, sino a veces a través de lo manifiesto. Yo creo que eso sigue siendo una tarea fundamental para nosotros.
Sí, Susana sigue comentando, Palonsky podría ser lo obvio, lo manifiesto, por lo tanto naturalizado y vaciado de ligadura con el afecto, o sea, lo veo pero no me importa. Sí, Este, Pero eso no sí. sería más una desmentida. mm, podría ser, se podría pensar, sí. Mm, Ya lo sé, pero aún así, como decía Manoní, mm, Sí, hay una relación con la desmentida, ¿no? Pero no sé si es necesaria la desmentida para que no ingrese algo al sistema consciente. Eso es lo mm. que, ¿no? Por eso digo, bueno, cuando un paciente comete un lapsus, o en la vida cotidiana, que eso nos pasa todo el tiempo, y sigue de largo, ¿lo desmintió o es simplemente algo sobre lo cual, y ahí yo le doy bastante relevancia en el libro, a la atención? La atención ahí no actuó, ¿no? La atención, a la atención Freud le da una importancia crucial, es una de las funciones del yo, la atención. Y yo creo que realmente vivimos en una época en la cual estamos todos tomados siempre en el riesgo de caer en una distracción constante, porque es tanto el estímulo al cual estamos sometidos que es imposible que el yo pueda prestar atención a todos esos estímulos. Entonces esto luego se automatiza, ¿sí? Y podemos seguir de largo ante nuestras formaciones del inconsciente. Y no creo que se trate en ese caso de una renegación, sino de ese automatismo en el cual estamos tomados. Esto lo trabaja muy bien en la dromología, él la denomina así Paul Virilio, ¿no? Cuando dice que la velocidad de un fenómeno lo destruye, ¿no? O cuando dice que si vamos a una velocidad muy alta por la carretera, no vamos a poder entender o leer lo que dicen carteles que están a un costado, ¿no? Es imposible, ¿no? Es más, él va a decir que esta civilización occidental ha pasado de la reflexión al reflejo, ¿no? Actuamos mucho por reflejo. hay dos preguntas, dos aportes de Diana Cordon. Se podían leer todos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Había uno más arriba, espérate, además de agradecer, agradecerte, Yago, y a Sara también, agradecer la riqueza de los aportes, que ya quiere estar leyendo el libro. Dice, en los países de Oriente en general, ¿no hay también algo de las culturas disciplinares Sí, inscriptas en su historia? claramente, Este, por supuesto. y dice, bueno, y además se me sorprende muchas veces las largas conversaciones por audio que sustituyen a la conversación telefónica, como una puesta de distancia, una transformación en los modos de comunicación, una reducción de los matices y de la espontaneidad en el intercambio. Absolutamente. A mí personalmente me pasa muchas veces. Envío un audio, a veces largo, 2, 3 minutos, con alguien con quien tengo confianza, obviamente, y del otro lado, 1 hora, 2 horas después, me mandan otro audio también extenso. Yo lo escucho, cuando puedo, lo respondo con otro audio. Y a veces digo, pero soy un pelotudo, disculpen la expresión, ¿no? Pero ¿por qué no agarro el teléfono y lo llamo y hablamos? Porque en ese intercambio de chats uno se va como estupidizando, ¿no? No es lo mismo agarrar un teléfono si es que no me puedo encontrar con el otro, con la otra, y bueno, y dialogar. Digamos, por eso yo digo, la conversación, el diálogo, es como una especie en extinción en este momento. Y nos vamos estupidizando con este aparatito, ¿no? Que nos permite una cantidad de cosas que realmente son interesantes, pero al mismo tiempo entran dentro del imperativo del ya, ¿no? De resolver las cosas ya, de la urgencia, de estar permanentemente conectados, del no poder hacer una pausa en la comunicación o el no poder elegir cuándo me quiero comunicar, porque estamos hablando, me llegan mensajes, estoy atendiendo a un paciente, me llegan mensajes, estoy con mi pareja, me llegan mensajes. ¿Cómo puede ser?
y me interrumpen, y es como que después digo, uy, tengo que responder. O sea, si nosotros tomáramos nota de la cantidad de tiempo que nos consume el intercambio por celulares, es increíble. Y no es un diálogo, es un pseudo diálogo, sin entrar en el terreno de los malentendidos, de las peleas, de las discusiones, ¿no? En fin, es una cuestión muy complicada, empobrecedora, diría. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. ¿Vos, Sara, querías decir algo? No, yo lo único que quiero decir es que recomiendo el libro, tenerlo como Sí, claro. porque realmente tiene unos aportes riquísimos y además se lee con mucho placer. Mucho placer, sí, mucho placer, sí. Sí. Creo que Sí, Nérida por y la yo coincidimos que lo profundidad. hemos leído. Sí. Así que bueno, eso realmente que es con mucho placer, pero también con mucha rigurosidad científica. Tiene estas dos cosas, ¿no? Claro, claro, tal cual. Sí. Entonces, Rubén, ¿vos querías decir algo? No sé, que lo veo por ahí, pero no sé si... desmuteate, Rubén, sacate el... Ay, gracias. ¿Me escuchan? Perdón, porque no podía mandar chat. Bueno, felicitaciones, Yago. No, pero lo Parecía. que quería decir es que esta conceptualización acerca de la transfiguración se me hace realmente muy rica, ¿no? En relación a las versiones posibles para salir de la pandemia como único sentido arrasador, digamos, ¿no? Me parece que poner en juego allí en la escucha clínica, en nuestros intercambios, estas transfiguraciones, uno puede decir, ¿qué queremos decir cuando decimos pandemia? ¿No? ¿De qué hablamos cuando no, como decía Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de pandemia? Me parece que poner allí transfiguraciones y ese interjuego entre el de y el en, me parece realmente un hallazgo, ¿no? Es decir, en la riqueza teórica, experiencial y clínica, ¿no? Así que bueno, eso quería agradecernos Bueno, por eso. gracias, Rubén. Bueno, Me de hecho, parecía que estabas ahí muchas tratando. gracias, Rubén. Bueno, de hecho, el libro es la transfiguración que yo hice de la pandemia. Sería una cosa así. Claro, claro. Se nota, se nota. Sí, sí, porque además vos estuviste también con nosotros en la PPG cuando estuvo Daniel Feierstein y Exacto. estuvieron intercambiando, ¿no? Desde el campo de la sociología y desde el campo del psicoanálisis. Ujú, Y es algo que vos venís trabajando al mismo tiempo, ujú. como muchos, ¿no? Fuimos escribiendo al mismo tiempo, pensando al mismo tiempo y seguimos transcurriendo de esa manera. Queda tanto por investigar, tanto por pensar, ¿no? Todavía no podemos medir los efectos, yo creo, la dimensión de los efectos que esto tiene, Ujú. Así es. que va teniendo. sí, pero lo que sí podemos medir es que esto vino para quedarse. ¿De qué manera? Todavía no lo Claro, sabemos. claro. Pero que Yo creo que lo de Berardi, cuando habló de una recodificación universal, es un hallazgo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Esto, tomando lo que decía Rubén, no es que vamos a estar hablando todo el tiempo de la pandemia. No, Lo que no, no podemos perder de vista son las transfiguraciones, la recodificación a la cual esto nos ha sometido. Y hacer trabajar eso, ¿no? Sacar de ese real muchas realidades, mucho pensamiento, mucha cosa, ¿no? Eh, pero bueno, está claro que esto nos ha recodificado a todos. sí, nos ha transformado también. Sí. Ujú, ujú. Bueno, Silvia, no ¿vos sé querés hablar? ¿a quién le preguntaste? A Silvia Cano, porque me pareció que levantó la mano. Ah, Ahí me desmutié.
No, me quedé pensando, la verdad que es súper interesante. No sé si me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. Súper interesante toda la charla, ¿no? Y me quedé pensando recién en un mensaje que escribió Susana Panlonsky en relación a lo naturalizado. Y pensaba en esto de la necesidad de este trabajo colectivo, singular seguramente también, pero colectivo, de trabajo para con lo naturalizado también de nuestra práctica, ¿no? Pensaba en el campo del psicoanálisis, el revisar conceptos a la luz de estas transformaciones, un poco en lo que había escrito, pensaba en cómo incide las nociones básicas del psicoanálisis para pensarnos en nuestras prácticas, ¿no? Y pensaba en la idea de sujeto psíquico, en qué medida nos ha centrado el campo de intervención en el campo de lo intrapsíquico. Porque, no sé, pensaba en esto que vos planteabas, Yago, del trabajo para con la realidad, de lo colectivo, y si los psicoanalistas no nos debemos esta cosa de trabajo desde revisar lo naturalizado en función de enriquecer nuestras intervenciones en la clínica, en el campo de lo colectivo. Me parece que hay todo un desafío ahí en un tiempo que requiere también de la apertura de los consultorios, con todo lo fundamental que es el trabajo clínico del consultorio, ¿no? Pero me parece que es un tiempo de una vuelta de tuerca en enriquecer las clínicas, ¿no? Bueno, nada, eso. Me parecía esto de lo naturalizado como de revisar conceptos que refuercen lo colectivo en nuestra práctica psicoanalítica. Sí, seguro. Esta es una buena ocasión para revisitar y revisar nuestra clínica, lugar del psicoanálisis en la cultura, diría yo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer los psicoanalistas? ¿Qué podemos transmitir los psicoanalistas? Tenemos muchas herramientas para entender eso en lo cual tanto me insistió Castoriadis, ¿no? La indisociabilidad entre el psiquismo y la sociedad, ¿no? Claro. Y lo tan trabajado por Freud en todos los textos en los cuales que son un montón, ¿no? Habla del sujeto en la cultura, el malestar en la cultura, ¿no? En fin, todos los textos en los cuales se ve claramente la preocupación freudiana por respetar el impacto y tomar en cuenta el impacto de la realidad histórico-social en el psiquismo, ¿no? Y creo que es una ocasión. Bueno, el libro intenta hacer un intento, ¿no? Intenta hacer un intento, una redundancia absoluta. Intenta justamente volver un poco sobre la posibilidad que tiene el psicoanálisis de decirle cosas o de decir cosas sobre la sociedad, sobre los efectos que la sociedad produce en el psiquismo, ¿no? Sobre todo la primera parte del libro tiene que ver con eso, ¿no? La segunda parte es más para el campo psicoanalítico en sí, ¿no? Algunos me han dicho, bueno, que tendrían que haber sido 2 libros. Yo creo que no, que está bien así. Porque la primera parte. Vos lo decís como que son dos partes coexistentes, o sea, están Sí, entramadas. Claro, O sea, si están están entramadas entramadas no totalmente. tendrían que ser 2 libros. No, por supuesto. Me encontré con algunos lectores que, bueno, algunos son, lo digo, total, no estoy revelando nada muy íntimo, son compañeros míos de fútbol a quienes les llegó el libro y a ellos les resultó fantástico parte, pero de la segunda no tienen un pomo. Y yo le dije, sí, Claro, disculpame. bueno. Entonces ellos me Está decían, bien. y bueno, pero es así. Claro, Eh, claro. Porque esta segunda parte la vivimos más nosotros desde el lado de adentro del psicoanálisis. exacto. Sí, Claro. sí. Bueno. Bueno, Yago, ¿qué decirte? Acá están los agradecimientos. La No, el verdad que agradecido soy yo, que la verdad que hemos tenido un diálogo muy agradable, muy amable, muy provocador, ¿no? Para seguir pensando, ¿no? Y bueno, a mí me deja una cantidad de cosas. Después, por supuesto,
voy a volver a ver esto en YouTube porque hay muchas ideas que podrían ser retomadas, ¿no? Claro, bueno, Entonces, es nos un espacio de trabajo. nos alegramos un montón de Muchas haberte tenido gracias. con nosotros, Bueno. y de la generosidad para compartir tu pensamiento, ¿no? Y intercambiar con todos nosotros. Así que bueno, Fue un muchísimas verdadero gracias. conversatorio como estaba planeado, ¿no? Eso Claro, Fantástico. lo claro. cumplimos. Sí. Y Bien. consigan el libro, compren el libro que realmente vale la pena Bueno, para seguir pensando, ¿no? Después vendrán otros libros seguramente a partir de ahí, ¿no? Mirá que te comprometemos, Yago, ya te estamos comprometiendo. Sí, gracias. Bueno, Veremos. bueno, Muchísimas muchas gracias gracias por a el todos espacio y por el diálogo. y gracias por todos y todas por acompañar. Un aplauso. gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.